Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Saturno y Urano aspectados en la carta natal. Del libro de Sue Tompkins. Saturno y Urano representan unos principios tan opuestos que, cuando ambos entran en contacto, sobre todo en el caso de la conjunción o de los aspectos inarmónicos, se crea una gran tensión. El conflicto es obvio. Saturno está relacionado con la tradición, la autoridad, la disciplina, el deber y las responsabilidades, mientras que el impulso uraniano es individualista, inesperado y extremadamente rebelde. El ejemplo más reciente de la combinación Saturno-Urano tuvo lugar con la conjunción de 1987. Y en Rusia, al igual que en otros lugares, preconizó un periodo de grandes cambios, una ruptura con la tradición y una reducción drástica del armamento, todo ello durante el gobierno de Mikhail Gorbachov, quien, además, también tiene una cuadratura en forma de T entre Saturno, Urano y Plutón. Urano fue el primero de los planetas exteriores en ser descubierto y, como se indica en cualquier libro de texto, su descubrimiento anunció un periodo de grandes revoluciones: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Guerra de la Independencia Americana, etc. Marcó un periodo en el que la forma de pensar de la gente común sufrió grandes cambios, una época en la que los individuos empezaron a poner en duda los derechos de aquellos que disponían de autoridad, tanto para dirigirlos como para dominar sus ideas. Quizá lo que ocurra es que, cada vez que Saturno se encuentra con Urano en el cielo, este original enfrentamiento entre la autoridad y la tradición se ve nuevamente invocado. Las personas nacidas durante los contactos entre Saturno y Urano probablemente nacieron en una época caracterizada por aceleradas reformas o por un mayor cambio de ideas dentro de la colectividad. Y, normalmente, los derechos del individuo para ejercer su libre elección pueden entrar en conflicto con las restricciones impuestas por el Estado o por otros segmentos de la comunidad. Muchas tradiciones e instituciones se ven forzadas a cambiar o a hundirse ya que, por ejemplo, estos contactos pueden coincidir con el cierre de un gran número de fábricas. La forma tradicional y establecida de hacer las cosas puede ser drástica y repentinamente suprimida y, por ello, no resulta sorprendente que todos estos cambios encuentren una gran resistencia. Esta resistencia procede de la perspectiva saturnina y constituye un intento de preservar y conservar la tradición, así como el temor a que los cambios que se avecinan puedan ser demasiado rápidos y drásticos. Urano está muy relacionado con el progreso y con el cambio de ideas de la colectividad. La combinación entre Saturno y Urano sugiere dar forma a las nuevas ideas que aparecen repentinamente en la sociedad. Tales ideas pueden tomar forma literalmente, como, por ejemplo, en el caso de los avances tecnológicos, o pueden constituir una verdadera revolución en cuanto a las opiniones de la gente y, sobre todo, un cambio de perspectiva por parte de aquellos que ostentan algún poder. Unas ideas que pocos años antes podían haber sido consideradas como extremadamente radicales y demasiado asombrosas para haber sido tenidas en cuenta, gracias a Saturno-Urano toman forma y pasan a ser institucionalizadas y aceptadas. La aparición del automóvil, del teléfono, de la electricidad, de los aviones, de los ordenadores, del derecho a voto de las mujeres, etc., también en su día debieron de ser considerados como algo nuevo y progresista. Al principio seguramente toparon con alguna resistencia, pero muy pronto pasaron a formar parte de la vida cotidiana. El tiempo convierte todo lo nuevo en viejo. Las nuevas ideas, los inventos o las posturas anunciadas por Urano realmente toman raíz y se materializan cuando este planeta se encuentra con Saturno. Las personas nacidas durante los contactos de Urano-Saturno quizás hayan nacido en periodos así, y si esta combinación es de excepcional importancia dentro del horóscopo, seguramente serán personas que ayuden a materializar un cambio de ideas durante los años venideros. Con frecuencia, los contactos entre Saturno y Urano también suelen marcar una época en la que lo antiguo resurge de una nueva forma o con un nuevo y excitante impacto. Por ejemplo, ambos planetas pueden ser asociados con la astrología. En 1987, la astrología ocupaba las primeras páginas de las revistas, e incluso se llegó a especular que el mismísimo Ronald Reagan también consultaba con los astros. El más antiguo de los temas llegó a crear un gran impacto por ser noticia durante semanas. En términos personales, los sujetos con estos contactos suelen tener el don de enfrentarse a lo antiguo de una forma totalmente novedosa. En algunos de los ámbitos de sus vidas seguramente experimentarán fuertes conflictos internos ya que, por una parte, tenderán a adoptar una postura radical y progresista y, por otra,
se sentirán inclinados a seguir las tradiciones y a respetar la autoridad y las costumbres establecidas. En cierta forma, es como si el sujeto tuviese que integrar ambos extremos del espectro. Y, normalmente, las personas con estos contactos suelen caracterizarse por poseer un fuerte radicalismo al mismo tiempo que un gran miedo hacia los cambios. La forma en que se manifieste este intercambio dependerá en gran medida de cuál de los dos planetas es el más fuerte del horóscopo. Si Saturno es el más fuerte, sobre todo, en un aspecto inarmónico, podrá dar lugar a un individuo con tendencia a asustarse de los cambios, receloso de todo cuanto implique una novedad y totalmente incapaz de permitir que algo o alguien un poco diferente o inconvencional penetre en su vida. El individuo intentará castrar cualquier tipo de progreso. Por supuesto, en algunas ocasiones, el principio del progreso y los avances tecnológicos necesitan ser examinados y, sobre todo, los sentimientos de la gente también necesitan ser tenidos en cuenta. Cuando Urano es el planeta más fuerte, normalmente el sujeto tenderá a oponerse a la autoridad y a rebelarse contra la forma establecida de hacer las cosas. Y esto puede tener lugar tanto en el individuo como en la sociedad. Con frecuencia, el sujeto Saturno-Urano suele ser bastante conservador y conformista durante su juventud, pero tenderá a mostrarse más rebelde conforme vayan pasando los años, o al menos después del ciclo de oposición de Urano. A menudo, las personas con estos contactos siguen aferrándose a la misma moda que seguían durante su juventud, pero conforme van pasando los años, inevitablemente esto las hace llamar la atención, así como ser consideradas excéntricas por los demás. Así pues, estos contactos pueden tener lugar tanto entre las personas que luchan por los cambios como entre aquellas que se resisten firmemente a ellos, aunque, normalmente, ambas actitudes suelen coexistir. Charles Carter describe a Saturno-Urano como democrático en espíritu y autocrático en método, y a esta combinación siempre se la ha asociado con la inflexibilidad y con las actitudes tiránicas y dictatoriales. Muy bien pudiera ser un sujeto con algún contacto entre Saturno y Urano quien, levantando el puño, diga, vamos a ser democráticos o, bien, vamos a introducir ordenadores dentro de la compañía. Introduciendo un nuevo régimen o unas nuevas reglas, los sujetos Saturno-Urano pueden ser tan tiránicos y dominantes como cualquiera de las cosas o de las personas a las que intentan derrocar. En algunos casos, las personas con estos contactos pueden llegar a ir demasiado lejos, al menos desde el punto de vista de los demás, al insistir en sus puntos de vista y, por ello, normalmente sus acciones casi siempre suelen encontrar algún freno. Durante la conjunción de 1988, a nivel físico, algunas de las personas afectadas por este tránsito sufrieron fracturas en los huesos o, incluso, a otros niveles, llegaron a verse afectadas por cualquier otro tipo de impedimento. La capacidad de resistencia de Saturno-Urano puede resultar muy útil, pero también puede convertir al individuo en un ser totalmente incapaz de cambiar las circunstancias, ya que, para ellos, el destino parece ser el único causante de todas sus desgracias. Realmente, he conocido a personas con estos contactos fuertemente marcados en sus temas que experimentaron a una figura de autoridad, normalmente al padre, como alguien sumamente tiránico. Más adelante, estas mismas personas tenderán a rebelarse contra estas figuras y, por extensión, contra todos aquellos que posean una posición de control. Y, en casos extremos, probablemente el sujeto cada vez se irá pareciendo más a su padre, o a la figura de autoridad o al régimen que marcó su infancia. Para aquellos con estos contactos menos prominentes, seguramente las cualidades de estos planetas se verán mejor reflejadas en su forma de experimentar las figuras políticas o el tiempo que les ha tocado vivir. En algunas ocasiones, las personas con estos contactos pueden experimentar a su padre como alguien bastante inconvencional, o en cierta forma, como alguien muy diferente a los demás. Esta combinación proporciona una gran determinación, fuerza y perseverancia, así como una extraordinaria fuerza de voluntad. Estos contactos suelen ser bastante característicos en los temas de los políticos, así como en los de aquellas personas que deban enfrentarse a motines o seguir algún tipo determinado de acción. Resulta una combinación muy útil para todos aquellos que deban llevar a cabo grandes reformas, o por el contrario, también para aquellos que necesiten resistirse a la introducción de cambios que no son bien recibidos. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.